El texto que tenemos enfrente de hoy es 1 Corintios capítulo 3 del 18 al 23. Se los voy a leer. Dice, que nadie se engañe, que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio según las normas de esta época, hágase ignorante. Si alguno se cree sabio, hágase ignorante, para así llegar a ser verdaderamente sabio. Es lo que dice la Biblia. Porque a los ojos de Dios la sabiduría de este mundo es locura. Como está escrito, Él atrapa a los sabios en su propia astucia, que es una cita de Job capítulo 5, y también dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios y sabe que son vanidades, es el Salmo 94. Por lo tanto, que nadie base su orgullo en los seres humanos. Al fin y al cabo, todos de ustedes, ya sea Pablo o Apolos o Cefas, o el mundo, o la vida, o la muerte, o lo presente, o lo porvenir, todos de ustedes. Y ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Que el Señor me bendiga para poder comunicarles el mensaje y que el Señor les dé fortaleza para poder recibir lo que Él tiene para ustedes hoy. Estamos cerrando el capítulo 3 de esta primera carta de Corintios, y en este capítulo 3 Pablo va a cerrar la idea que viene desarrollando desde el capítulo 1. Si pudiéramos hacer un resumen de esos 3 capítulos, sonaría algo así, todo lo que hemos estudiado en las diferentes enseñanzas. La sabiduría de Dios debe de ocupar el lugar supremo en el corazón de la iglesia. Debe ocupar el lugar supremo en el corazón de la iglesia. Solo por medio de esto, la iglesia podrá, en unidad, teniendo la misma mente de Cristo, pensar como Cristo, desear cumplir los propósitos que Cristo ha establecido para la iglesia, y podrá materializar con sus obras lo que piensa y lo que desea. No sé si se acuerdan, pero el problema que estaba pasando en esta iglesia era un problema que tenía que ver con la unidad. Había un problema de unidad dentro de la iglesia de los Corintios. Y Pablo viene a cerrar esta idea en esta sección. Si yo pudiera hacer un resumen de estos versículos del 18 al 23, sonaría algo así. Solo en Dios encontramos lo necesario para vivir en unidad sana y provechosa dentro de la iglesia. Y todo lo necesario ha sido hecho nuestro en Cristo Jesús. Y esos dos adjetivos están escogidos al propio. Solo por medio de la sabiduría de Dios. Solo por medio de Dios. Solo en Dios vamos a poder vivir de manera sana, eso significa de la manera en que Dios quiere, y de manera provechosa, según el diseño de Dios, para que sea bueno para nosotros. Si no solo estamos honrando al Señor, sino que es beneficioso para nosotros. Tenemos todo lo necesario para poder hacer esto en Cristo Jesús. Pues claramente ya hemos hablado bastante sobre los temas de los capítulos anteriores, y hoy voy a simplemente mencionar varios puntos con los cuales quiero cerrar las ideas que ya hemos desarrollado. El número 1 es que las rivalidades dentro de la iglesia son algo común. Las rivalidades dentro de la iglesia son algo común. Se ha vendido esta idea de manera equivocada de que dentro de la iglesia no hay problemas, y como les decía ahora, todo es color de rosa, que dentro de la iglesia nadie miente, que dentro de la iglesia nadie sufre de hipocresía, que dentro de la iglesia nadie sufre de favoritismos, que todos hablan de manera perfecta y que todo debería de ser de esa forma. Y para mí, eso es uno de los engaños más grandes que la iglesia se ha tal vez tragado, o los nuevos creyentes han decidido tragarse. ¿Por qué? Porque si usted pone atención a la palabra de Dios, constantemente va a encontrar a Dios evidenciando que dentro de la iglesia hay un montón de problemas que hacen que haya rivalidad y tal vez división dentro de la iglesia, valga la redundancia. Colosenses capítulo 3, versículos 8 al 10. Abandonemos, después de decir una gran lista de cosas, a partir del versículo 5, dice Pablo: enojo, ira, malicia, calumnia, lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios, y que se han puesto la nueva naturaleza y se van renovando el conocimiento de la imagen de su creador. Pablo nos está dejando ver que estas situaciones
pasan dentro de la iglesia. Ahora, ¿por qué estas situaciones pasan? Y por qué obviamente nosotros no podríamos creer que la iglesia va a ser perfecta. Porque dentro de la iglesia lo que hay es un montón de pecadores que reconocemos que necesitamos a Cristo como Salvador y como Señor para guiar nuestros caminos. Y como pecadores, esto que Pablo describe en Colosenses capítulo 3 viene a ser descripción de nuestra vida también. No que todos sufren lo mismo y de la misma manera, pero probablemente usted encontrará que en esa lista hay muchas cosas que usted tiene. Usted se enoja, usted cae en ira no santa, probablemente hay malicia en usted, hay mentiras o habla mal de las personas, de repente dice cosas obscenas, cosas que no honran a Dios. Y el llamado es a quitarnos ese tipo de cosas de nuestras vidas. Pero como yo siempre les he dicho, para que nosotros podamos vaciarnos de cosas malas, uno no puede vaciarse de cosas malas y quedarse vacío, ¿verdad? Eso es como las pistolas de goma. Ustedes han visto la pistola de goma. Uno a la pistola de goma le mete un tubito que es de goma, pero para que la goma salga por el otro lado, usted tiene que empujar otro tubo, ¿verdad? Si no, la goma no sale y la pistola queda vacía. Eso no funciona así. Para que nosotros podamos lavarnos de todas nuestras impurezas, el primer paso es reconocer que somos impuros, que hay pecado, que hay cosas que el Espíritu de Dios tiene que trabajar, y por medio de lo que Dios nos ha dado en nuestra nueva naturaleza, como vemos en los versículos de hoy, todo lo que nos ha sido dado en Cristo, es que podemos ser limpiados de las cosas que nos llevan a tener rivalidades y este tipo de problemas. Filipenses 2, del 1 al 4 dice: si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, que esto es lo mismo que Pablo está hablando en 1 Corintios. Si ustedes sienten que el amor de Cristo es suyo, si ustedes verdaderamente han experimentado un compañerismo a través del Espíritu de Dios, si hay algún afecto entre ustedes que es entrañable, dice Pablo, pues entonces llénenme de alegría, teniendo el mismo pensar, lo mismo que dijo en 1 Corintios, el mismo pensar y el mismo propósito de que Cristo, es casi que las mismas palabras. El mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. ¿Por qué Pablo está diciendo esto a la iglesia de Filipo? Porque eso es lo que pasa en la iglesia de Filipo. Hay personas que están batallando, están pensando solo en ellos, creen en la tapa del perol, creen que toda la iglesia tiene que girar alrededor de ellos, y Pablo quiere corregir este tipo de cosas. Después dice, su actitud tiene que ser como la de Cristo, y describe el modelo perfecto de Cristo para nosotros. Pero para nosotros tener la actitud de Cristo, lo primero que tenemos que hacer es reconocer las actitudes que tenemos que desechar. Si no entramos caminando a la iglesia con esa actitud de que ya yo soy santo, yo aquí vengo como para que me vean, para que todos puedan ver la santidad que tengo, ¿verdad? Y entonces lastimosamente por el libre albedrío que Dios nos ha dado, el Espíritu Santo nos quiere proporcionar lo suficiente para crecer en santidad, pero nuestro corazón está cerrado porque estamos diciendo, yo tengo todo, yo sé todo, yo entiendo todo, yo no necesito que me den nada más para crecer en ese año. Es algo común que haya problemas dentro de la iglesia. Santiago en el capítulo 4, versículo 1 dice, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos? No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos. Esos somos nosotros. Somos pecadores y por ende no deberíamos de esperar que nuestra iglesia esté libre de conflictos y de situaciones difíciles. El pecado está entre nosotros, hay factores externos también, como el enemigo, que es un león rugiente que anda buscando constantemente a quien devorar, y ataca a la iglesia, se disfraza como ángel de luz, es un lobo que va detrás de las ovejas. Pues vamos a tener complicaciones a la hora de llevar nuestras relaciones dentro de la familia de la iglesia que pueden afectar la unidad que Dios nos llama a tener. Pero no se desanimen, porque también en medio de esas dificultades Dios construye las relaciones más hermosas que ustedes puedan experimentar. Lo digo ahora en inglés, se lo vuelvo a decir a ustedes. Para mí no hay relación más hermosa que la que yo tengo con mi esposa
y con mis hijos, pero inmediatamente después vienen las relaciones que el Señor ha creado por medio de su Espíritu dentro de la iglesia, dentro de la unidad de la iglesia. Pero en esas mismas relaciones o con otros hermanos en la fe, van a haber momentos donde las discusiones sean intensas, donde nos vayamos a enojar, donde nos pongamos muy apasionados por algún tema, hasta un punto donde se pueda percibir como cierta agresividad, depende de quién tenga enfrente, quién tenga la par y la manera en que se esté lidiando con el problema. Y esto no va a estar del todo mal siempre y cuando nuestro corazón esté buscando someternos a la sabiduría de Dios para lidiar con los conflictos que estemos enfrentando dentro de nuestra iglesia. Ahora, este es el cierre de este tema del problema de la unidad de la iglesia. Por eso nada más quiero abrir uno de los primeros paréntesis que tengo para hoy, para recordarles que tengan cuidado de que la sabiduría del mundo sobre cómo se supone que ustedes se tienen que comportar no entre al punto en que evite que usted se comporte como realmente se tiene que comportar dentro de la iglesia. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces cuando estamos acalorados o estamos enojados o hay una discusión dentro de la iglesia que a veces lleva trabajo y es difícil de solventar, puede que vengan personas desde afuera de la iglesia a decirnos: yo no sé por qué ustedes se andan comportando así, no que ustedes son cristianos. Ustedes no deberían de andar en esas varas, ustedes deberían de ser, y no sé, deberían tener paz perfecta. Eso es lo que la gente llega a creer. Entonces tengan cuidado, porque bien habló Pablo entre el versículo 15 y el versículo 16 de esta primera carta a los Corintios, que nosotros los espirituales sí tenemos la capacidad para juzgar todo lo que tiene que ver con el crecimiento espiritual basados en la sabiduría de Dios, pero que a nosotros el mundo no nos puede juzgar. El mundo no puede venir a la iglesia a decirle cómo solucionar sus problemas, porque según esta carta el mundo no entiende la manera en que nosotros lidiamos a través de la sabiduría de Dios. ¿Que eso significa que alguien del mundo no nos pueda dar un consejo que vaya de la mano con la sabiduría divina? No, eso no es lo que estoy diciendo. Puede venir un buen consejo y uno tiene que tener la sabiduría para escucharlo. Pero lo que no puede pasar es que una persona diga: viva y deje vivir, para que no haya conflictos dentro de su iglesia, y que la iglesia diga: uy, eso suena tan bonito, yo lo voy a aplicar. Entonces, dentro de la iglesia ya nadie se dice nada, ya nadie se confronta, ya nadie señala el error del hermano, porque de ahí estamos incumpliendo la sabiduría del mundo que nos dice que así debería de ser para mantener la paz, según lo que ellos entienden. No puede pasar ese tipo de situaciones. En síntesis, vamos a encontrar relaciones hermosas dentro de la iglesia, pero en medio de estas relaciones hermosas vamos a sufrir rivalidades que nos podrían llevar a divisiones, y que, como ya estudiamos en este mismo capítulo, si no lo manejamos de manera sabia, bajo la sabiduría de Dios, podríamos llevar a la división o a la destrucción de la iglesia. Esto me lleva al punto número 2, entendiendo que vamos a tener dificultades. Lo que nos separa del resto del mundo no es la falta de problemas, sino cómo solucionamos los problemas. Eso es lo que nos va a separar del resto del mundo. El Señor, en su sabiduría, nos modeló y nos dejó suficiente en su palabra escrita para que nosotros podamos lidiar con la resolución de conflictos y con los conflictos en general dentro de la iglesia. Para los que estuvieron en el curso de pacificadores, ahora no me logré acordar bien en la enseñanza de inglés, pero si no me equivoco pasamos más de un año estudiando principios bíblicos de cómo podemos lidiar con esto que yo necesito que entendamos que es normal que pase dentro de la iglesia. No vamos a tener una iglesia sin problemas, pero la clave es lidiar con estos problemas para vivir en la unidad que es sana y provechosa para la iglesia a través de la sabiduría de Dios. Es cierto que cada problema se ve diferente y que hay maneras en acercarse a los problemas dependiendo de las características de los mismos. Pero
siempre. Todo lo que hagamos tiene que estar impregnado de la sabiduría de Cristo, de la sabiduría de Dios revelada a los hombres. Sea cual sea el problema, usted tiene que revisar su corazón de la mano de Dios. Usted tiene que tener la humildad para presentarse ante Dios y ante otros hermanos de la fe y pedirles que revisen las intenciones de su corazón, lo que usted entiende que dice Dios en su palabra. Usted tiene que abrazar la confesión honesta si usted se equivocó, ¿verdad? Si hay algo en lo que usted faltó, o hay algo que usted desconoce o que no sabía que era así dentro de la iglesia para permanecer en la unidad, usted tiene que acercarse a su hermano y ser rápido para confesar, en vez de quedarnos orgullosos en una esquina, que ni locos se den cuenta que yo fallé, poder ir rápido y decir, mira, creo que me equivoqué, actué mal. Me puedes perdonar, que es otra característica de cualquier otra situación. Buscar el perdón bíblico, como el Señor lo ha enseñado en su palabra. La humildad para reconocer nuestro error y para buscar consejos de otros. Aprender a bajar la cabeza, esa es otra cosa que nos cuesta demasiado dentro de la iglesia. Nosotros muchas veces, cuando tenemos cierto entendimiento bíblico, queremos que todo el mundo entienda las cosas como yo las entiendo. Es que esa persona es la que tiene un problema, porque la Biblia claramente dice que tal y tal y tal y tal. Y esa persona es la que no entiende. Yo sí entiendo. Entonces ella es la que tiene un problema. Cuando la Biblia lo que dice es lo contrario. En Romanos capítulo 14, el mismo apóstol Pablo está diciéndonos que si en alguno de ustedes hay una claridad de entendimiento, o una madurez, o una sabiduría que otro de sus hermanos no tiene por su inmadurez, que usted vaya al nivel de él para evitar que haya roce y conflicto en las diferentes situaciones. Ahí es específicamente sobre cómo ingerir alimentos y demás. Y todo lo que hagamos lo tenemos que hacer con esperanza, claramente. La resolución de conflictos tiene que tener los ojos puestos en Dios, creer que Dios restaura, que Dios sana, que Dios nos puede cambiar, que Dios nos puede llevar a mejores lugares. Ahora, una nota aclaratoria, la segunda nota aclaratoria de esta mañana. Número 1 es que solucionar un conflicto no significa que las cosas se vayan a ver siempre igual que antes. No significa que siempre se vayan a ver igual que antes. Se pueden ver mejor que antes, ojalá, o se pueden ver de manera diferente. ¿Por qué? Porque sí es cierto, estamos llamados a la humildad, estamos llamados al amor, estamos llamados al perdón, pero también estamos llamados a la prudencia, también estamos llamados a la sabiduría. Entonces, claro, si hay una persona que constantemente me está haciendo daño porque tiene algo en su carácter que daña a las personas, usted puede ir a esa persona, tratar de solucionar el conflicto, la persona puede arrepentirse y puede decir, te pido perdón, sé que hice un error, lo siento mucho. No significa que usted, sabiendo que esa persona está lidiando con un problema todavía, va a poner la cara de la misma forma, ¿verdad? Si somos llamados a poner la otra mejilla 70 veces 7, pero eso no significa hacerlo sin la sabiduría de Dios. Tenemos que tener discernimiento, prudencia y sabiduría para poder relacionarnos los unos con los otros. Y si a veces de lo único que viene de una persona a otra persona es agresión y agresión, porque este hermano en la fe está luchando con eso, lo mejor es a veces mantener un poquito de distancia mientras el hermano trabaja con ese tipo de cosas. Y lo otro que ya les había dicho hace unas semanas es que aunque vivamos en la unidad de la iglesia, no todas las relaciones se van a ver iguales. Hay cosas que nosotros tenemos en común con otras personas que hacen que tal vez la comunicación sea más fluida, o por el lugar donde crecimos, o yo puse el ejemplo de mi hermano Gabriel. Nadie en esta iglesia nunca va a llegar a llevarse como yo me llevo con Gabriel. Nadie. ¿Verdad? Crecimos en la misma casa, estudiamos en el mismo colegio, las camisas mías de la escuela le tocaron a él después, ¿verdad? Es decir, hay algo que no se puede, que yo no voy a poder construir, y eso no importa. Ahora, la unidad que tenemos, Gabo y yo, y Naja y yo, tiene el mismo fundamento bíblico que es Cristo. Pues nos amamos, nos respetamos,
nos confrontamos, nos perdonamos, buscamos edificarnos los unos a los otros, pero la relación entre nosotros nunca se va a ver como la de hoy, ¿verdad? Entonces, eso también hay que entenderlo dentro de lo que es la unidad de la iglesia. De nuevo, el Señor en su sabiduría nos modeló y nos dejó suficiente escrito para la resolución de conflictos dentro de la iglesia. Si nosotros ignoramos esta verdad hoy, si usted está sentado ahí en esta silla y escucha que el Señor le dejó lo suficiente en la palabra para que usted crezca en la unidad de la iglesia y no hace uso de eso, usted es de estos que Pablo llama bebés espirituales, que estaría ignorando de que en esta iglesia hay un fundamento que es Cristo para construir como usted le da la gana y probablemente cayendo en orgullo tremendamente, hasta un punto donde usted podría ser una de las personas que ayuda a que esta iglesia se destruya, según lo que estudiamos la semana pasada. El punto número 3, ¿cuál es el común denominador o cuáles son comúnmente las razones por las cuales hay divisiones intermitentes? A esto me refiero como que pasan problemas de vez en cuando o permanentes dentro de la iglesia local. Estos capítulos que hemos estudiado nos han mostrado que probablemente que mayormente el problema en la iglesia de Corintios es un problema de orgullo. El orgullo, como bien dice el versículo 18 hoy, lleva a un punto de engaño, donde usted, como quien dicen, se la cree tanto que no puede ver más allá. Ustedes quieren escuchar un ejemplo chistoso, yo espero que muchas personas no se rían, pero cuando yo era pequeño, un primo mío, a mí nunca se me va a olvidar, y ustedes, si usted tiene 10 años de venir a Casaría, ya lo ha escuchado, un primo mío me dijo, este carajillo sí es lindo, este carajillo sí es lindo. Yo me acuerdo el día, ni la edad, ni cómo andaba vestido, pero me acuerdo como si fuera ayer que me dijo eso. Yo me lo creo. No es el problema, no se ríen, ¿verdad? Yo me lo creo hasta el día de hoy, y usted diría, no ven más allá de su zona, ¿verdad? Si no puede ver, no puede ver. Eso es lo que crea el orgullo, ¿verdad? El orgullo nos enaltece a un punto donde tenemos esa capacidad, como dice el texto, de engañarnos a nosotros mismos, de vivir engañados. Yo creo y estoy seguro que lo que yo sé y como yo lo aplico es lo que es sabiduría. La verdadera sabiduría es la mía. Yo necesito acercarme más a la sabiduría de Dios. Yo sé cómo lidiar con estas cosas. Y aquellos que no están alineados conmigo son los necios, no yo. Yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo, yo soy de Pablo. Un montón de orgullosos que se creían más que otros por cosas no importantes. Ahora, esto es importante también, que usted lo maneje, para que pueda distinguir las razones por las cuales hay divisiones dentro de la iglesia y verdaderamente ver cómo está lidiando usted con las cosas. Muchas veces nos peleamos por cosas esenciales y otras veces nos peleamos por cosas no esenciales. Las esenciales son aquellas cosas que tienen un impacto significativo en nuestro pensamiento, sobre las doctrinas o las enseñanzas de Dios en la Biblia, o un impacto significativo en la manera en que yo tengo que vivir mi vida cristiana. Por ejemplo, ¿cuál es la autoridad de la Biblia? ¿Cómo puedo entender yo la Trinidad? La deidad de Cristo, la justificación o la salvación solamente por la fe, cómo debo entender el pecado en la humanidad o la caída del hombre, o cuáles son las ordenanzas que Cristo dejó para la iglesia. Aunque Dios nos llama a luchar por la unidad de la iglesia, nosotros nunca deberíamos de negociar estos esenciales para permanecer en unidad. De hecho, cuando se estudia sobre la unidad a la cual somos llamados como iglesia, hay una excepción, se podría decir, dentro del Nuevo Testamento, donde la enseñanza es que si hay personas dentro de esta iglesia que están negociando los esenciales de la fe cristiana, somos llamados a separarnos de ellos. Ahí sí es cierto.
Ahí somos llamados a separarnos y alejarnos, a no sentarnos en la misma mesa con ellos, podríamos decir según las palabras del salmista. Hay otros que son no esenciales, que son aquellos que tienen poco impacto en cómo pensamos en otras enseñanzas bíblicas, un poco impacto en cómo vivimos nuestra vida cristiana. En el contexto de nuestra carta podríamos decir que la enseñanza por la cual estaba habiendo división podría ser el estilo de la predicación. A mí me gusta más como enseña Apolos, no como enseña Pablo. Él es un gran maestro, es el Nuevo Testamento, tiene una capacidad de enseñar increíble. Yo soy del equipo de él, yo de fijo estoy mejor apuntado que todos ustedes, yo soy más sabio que aquellos que están con Pedro. O tal vez la forma en que hacían iglesia. Es que me gusta más como las reuniones cuando Apolo es el que enseña el estilo, cómo hacen las cosas, lo que dura enseñando. Me gusta más que se sienten y que se pongan de pie cada vez que leen la Biblia, o cómo andan vestidos, van con pantalones, o van con panta, con chanclas, o con tenis, todo ese montón de cosas no esenciales. Algunas otras cosas no esenciales, solo para que usted tenga en mente que pueden pasar, que están dentro de la iglesia local, es qué se cree sobre los últimos tiempos, ¿verdad? Si la iglesia va a estar antes o después de la tribulación, sobre el gobierno de la iglesia, ¿verdad? Que si son ancianos, o si hay un pastor y después un grupo abajo, cosillas así, detalles de cómo se administra la cena del Señor, si los que celebran la cena del Señor deberían de ser solo los miembros de la iglesia local, o si los vienen visitando de otras iglesias y son parte de la cena del Señor también, cómo se hace el bautismo, si solo se bautizan las personas de la iglesia local, o si se bautizan personas que andan de visita, cositas de esas son no esenciales con las cuales la iglesia lidia hoy y que muchas veces causan conflicto y división dentro de la iglesia. Entonces, aferrarse a lo no esencial divide. Aferrarse a lo esencial o saber soltar sanamente lo no esencial une. Y ese es el llamado del apóstol Pablo hoy. A no caer en esta idolatría o este orgullo hacia los hombres, hacia nuestra persona. Estos corintios estaban aferrándose a lo no esencial de una manera en que su opinión era mayor que la opinión de Dios. Y esto es lo que provoca desunión. Cuando nuestra opinión es mayor que la opinión de Dios acerca de la vida de los cristianos. Ellos estaban creyendo que las normas de la época, del mundo o de nuestra era, dependiendo de la versión que usted esté estudiando, es más importante que lo que Dios ha dado para la iglesia de todos los tiempos. Y la Biblia lo describe hoy como que aquellas personas que creen de esta manera son necios, más bien se están engañando a sí mismos, están considerando que su sabiduría es más alta cuando Dios llama a esa sabiduría ignorancia, y considerando como útil lo que Dios considera inútil. Entonces, de nuevo, las divisiones siempre vienen cuando alguien ve su opinión como mayor a la opinión de Dios. Ahora, déjenme darle unos ejemplos más contemporáneos, no tanto de la iglesia de Corinto, pero que encontramos nosotros en la iglesia universal y podría ser hasta dentro de nuestra iglesia local, en los cuales uno puede ver la división de la iglesia, como ha crecido y en algunos momentos hasta como ha destruido las iglesias. Unos mayores que otros en tema de seriedad. Esto es bastante serio. Solo hay un camino a la reconciliación con Dios y a la vida eterna. Esa es la enseñanza bíblica y es a través de Jesucristo. Pero hay muchos cristianos que dentro de la iglesia, y probablemente dentro de esta iglesia local, puede que haya alguien que piense así. ¿Qué pasa con el indígena que está en una isla en medio del Pacífico, donde nunca ha llegado ningún misionero a predicarle el evangelio de Jesucristo? ¿Qué pasa con esa persona cuando esa persona se muere? Sería injusto que si nadie llegó a predicarle el evangelio, esa persona tenga que ir al infierno. Dios, si es verdaderamente un Dios de amor y es un Dios justo,
debería de tener otra manera para que estas personas justamente puedan entrar al cielo. Y cuando las personas presentan ese tipo de enseñanzas, hasta mejor argumentadas de lo que yo lo estoy dando en estos momentos, puede sonar muy atractivo. Uno puede decir, mira, no lo había pensado, pero sí, ¿verdad? Es que si nadie les llegó a predicar el evangelio, de verdad sería una injusticia que esas personas terminen en el infierno. Pero todo ese argumento está construido sobre la sabiduría humana, porque la sabiduría divina dice claramente que la única manera de llegar al Padre, que el único camino hacia la vida eterna es por medio de fe en Jesucristo, que el poder para la salvación de los hombres está solamente en el Evangelio, que no hay otro camino al Padre. Lo hemos predicado hace unas semanas y por eso que no me quiero devolver mucho en esto, pero qué injusto más bien sería que el Padre, de haber enviado a su Hijo a morir en la cruz, haciéndolo creer que Él era verdaderamente el único camino, cuando de verdad hay otros caminos. Eso sí sería verdaderamente injusto. Pero la sabiduría del mundo suena tan bonita que nos es demasiado tentador traerla a nuestro corazón pecaminoso. Y de repente empezamos a vivir un cristianismo donde empezamos a llenar de otro montón de opciones el camino al Padre. Y eso lo único que va a afectar es el fundamento de la iglesia. Otro ejemplo, el aborto. La Biblia para mí es extensamente clara en definir a través de muchos pasajes lo que se debe considerar como vida, como lo que es vida. Pero por las batallas con las cuales lidia el hombre alejado del corazón de Dios en nuestros tiempos, se ha llegado a inventar una nueva definición de lo que uno debería respetar como vida, que ha llegado al punto en que en ciertos países un bebé puede nacer, pero la mamá todavía tiene derecho a quitarle la vida al hijo al día siguiente o hasta 2 días después, sin que sea mal visto ante los ojos de Dios. Ahora, no estoy hablando solo de cosas del mundo, estoy hablando de cosas que la iglesia en el mundo ha decidido abrazar. Se han comido por lo lindo que lo ha expuesto del mundo, que la vida se podría considerar ya hasta 2 días después de que el bebé ha nacido, y que podríamos quitarle la vida al bebé sin que Dios lo considere un asesinato. Completamente contrario a lo que yo encuentro en cientos de versículos bíblicos, que es lo que Dios entiende como un ser vivo, creado, un milagro hecho por Él. Con el homosexualismo es exactamente la misma cosa, levantando la bandera del amor y de la tolerancia. Pero no es que Dios no sea amoroso y no sea tolerante, pero esas son banderas del mundo. La bandera del amor y de la tolerancia, hemos llegado a limitar los textos bíblicos a un contexto inmediato, es decir, todas las enseñanzas clarísimas que Dios ha dado con respecto al homosexualismo fueron para hace 6.000 años y para hace 2.000 años, no para nuestro tiempo. Ya no es la Biblia que nosotros leemos, ya voy a hablar de eso más adelante cuando hable sobre la teología liberal, ya no aplica para nuestros tiempos, porque sería injusto que un Dios que es todo amor no ame a 2 cristianos que están completamente seguros de que ellos se aman entre sí. Así, ¿verdad? Es que Dios es un Dios de amor. ¿Cómo Dios no va a amar esa unión también entre 2 hombres o entre 2 mujeres? Y empezamos a abrazar sabiduría del mundo, que es, ¿cuál sería?
¿cuál es la palabra? Matemática, diametralmente opuesta a la sabiduría que Dios nos ha dado en su palabra con respecto a las uniones homosexuales. Igual con la paternidad bíblica. Hay unas cosas que suenan súper lindas. Dios no viene a la iglesia, o no vienes a la iglesia, ¿por qué? Estás orando, estás leyendo la palabra de Dios con tus hijos, los estás invitando a que se memoricen versículos, a que aprendan doctrina, que ellos puedan entender quién es Cristo, que Cristo es Dios. No, vieras que nosotros queremos cuidar demasiado a nuestros hijos de que no sufran el trauma. Esto tiene que ver también con la teología liberal, con la experiencia que yo tuve de niño. A mí me obligaban a ir todos los domingos a la iglesia y yo crecí odiando la iglesia, me traumaron, es que me obligaban, yo la pasaba demasiado mal. Entonces ahora nosotros queremos tener una paternidad respetuosa y no queremos presionar a nuestros hijos en las cosas de Dios para que así ojalá ellos vayan abrazando a Dios. Pucha, qué lindo suena, sí, a mí también, yo la pasé mal, chiquillo, cuando me obligaban a ir a la iglesia. Completamente opuesto a lo que Dios llama a hacer a sus padres. Le hace una parte de los 3 textos que componen la Shema. La Shema es una enseñanza que Dios dio a su pueblo para ser repetida y practicada todos los días. La sección más importante está en Deuteronomio capítulo 6 a partir del versículo 4. Es un llamado constante a que nosotros como padres, entiéndalo en el contexto de la enseñanza que estoy dando, estemos constantemente llevando a nuestros hijos enfrente de Dios. Recita las palabras de este libro de día y de noche. Dice, ¿cuál crianza respetuosa? Si usted quiere entender bajo la sabiduría del mundo, escríbaselas en las paredes, ráyenselas en la frente. Ustedes han visto, yo tengo uno que otro tatuaje, tatúenselas, dijo. Por todo lado, preséntenle a Dios a sus hijos. Diría mi abuela, métanselo hasta por los oídos, ¿verdad? Eso es lo que yo encuentro que es la paternidad bíblica, que los papás constantemente estén haciendo bien su trabajo, de que con todas las herramientas que Cristo nos ha dado, podamos procurar para cada día llevar a nuestros hijos a la presencia de Dios y más cerca de la presencia de Dios. No tiene nada que ver con ese discurso tan lindo de que la paternidad es respetuosa y que dejemos el escándalo para que ellos escondan, para que ellos no experimenten lo mismo que me pasó a mí, porque yo no sé cuándo el cristianismo se define por las experiencias, como vamos a ver un poquito más adelante, no quiero adelantarme. O cómo tiene que ser la reunión del domingo, que les dije que esto es otra de estas enseñanzas no esenciales. ¿Qué es lo que debemos hacer con el tiempo? Pastor, bueno, ya les conté más o menos en la introducción cómo ha estado la cosa en esta iglesia, que queremos hacer las cosas para honrar al Señor. Es que tal vez he escuchado o hemos visto, digamos, en la historia de la iglesia, que las prédicas cada vez sean más cortas, que la música sea lo que ponga a la gente a cantar, que los edificios cada día sean más cómodos, que complazcamos todas las necesidades de todo el mundo, al punto en que ya la palabra de Dios prácticamente ha sido removida verdaderamente de los cultos. Ya no hablemos de esos temas, es que esos temas más bien ponen la cosa como tensa. La gente no le gusta venir a la iglesia. Una vez recibí una carta de una persona que estuvo viniendo a la iglesia durante un tiempo, que decía, hemos decidido yo y mi familia dejar de asistir a su iglesia porque estamos convencidos que cuando uno va a la iglesia, lo que quiere sentir después de ir a la iglesia es felicidad, es sentirnos bien y sentirnos que estamos recargados y llenos de ánimo para hacer lo que tenemos que hacer el resto de nuestra semana. Y dejaron de venir a la iglesia porque las cosas que yo estaba predicando los hacían sentirse incómodos. Cuando yo por todo lado veo que el ministerio del Espíritu Santo en el proceso de santificación hacia las personas incomoda. Es que si usted es no santo,
y el Espíritu de Dios lo va a llevar a la santidad, se va a sentir incómodo, ¿verdad? No se ríen de este ejemplo, pero el otro día estaba con Gaby, la esposa de Dani, y me decía: Dani, yo le voy a ayudar a usted a que usted sea flexible. A ver si no se ríe. Cuando yo trato de tocar el suelo, esto es lo que pasa conmigo. Hasta ahí llego, y eso que estiré en la mañana, ¿verdad? Yo no soy flexible, ¿verdad? Pero si Gaby me quiere llevar a la flexibilidad, estoy tratando de hacer los ejercicios que me recomendó todas las mañanas, me siento requete incómodo. No es agradable a mí, ¿verdad? Yo sé que levantarme y caminar con mi no flexibilidad, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo viene, ¿vale?, a transformarnos y a limpiarnos de esa manera. Y eso es incómodo, la verdad, incomoda la luz incomoda a aquel que está viviendo en la oscuridad. Cristianos que tenemos partes oscuras de nuestro corazón, cuando nos ponen el foco se siente incómodo. Ese es el ministerio del Espíritu de Dios. Queremos quitar aquello que se sienta incómodo dentro de la iglesia para que todo el mundo se sienta cómodo. Pero la instrucción bíblica, ¿cuál es? Según de Timoteo 4, versículos 1 al 5, 2 al 5. Predica la palabra. Esa es la instrucción para los líderes de la iglesia, para los ancianos. Persiste en hacerlo. No, pastor, ya no tanto, no tanta palabra, no tanta enseñanza. No, yo voy a persistir en hacerlo. Cuando sea oportuno, cuando no sea oportuno. Corrija, reprenda, anime con mucha paciencia sin dejar de enseñar. ¿Por qué? Porque más bien lo que está anunciado es lo que está pasando por todo el mundo. Llegarán tiempos en que no van a tolerar la sana doctrina. Van a llegar tiempos donde la gente no quiere que le hablen del pecado, de las cosas que tiene que cambiar, de que tiene que hacer un esfuerzo, de que tiene que dejar todo ese montón de vicios que tiene para caminar en los caminos del Señor. Ya no quieren escuchar eso. Dice que más bien, llevados por sus propios deseos, van a empezar a buscar maestros, van a buscar iglesias y van a crear iglesias donde las personas les digan las fantasías que quieren oír. Van a dejar de escuchar la verdad y van a volverse a sus fantasías, a sus mitos, a sus historias. Entonces, cuando ustedes escriban durante los resúmenes semanales las cosas que ustedes quieren que esta iglesia haga mejor, piensen verdaderamente en lo que Dios quiere para la iglesia universal, no en lo que nuestra carne a veces quiere. Voy a dar un ejemplo específico que pasó en esta iglesia. Hace unos meses un grupo de chicas fueron a una conferencia de mujeres, y desde antes de que fueran a la conferencia de mujeres, ya el grupo de anciano y consejo de la iglesia había determinado que esas mujeres que tomaran notas, que entre el grupo de mujeres escogieran a las que tuvieran la capacidad de explicar mejor las enseñanzas que habían aprendido, para que las compartieran desde aquí adelante para la edificación de los santos. Y uno de los comentarios que llegó por internet es que no les parecía que los ancianos hubieran decidido eso, porque la reunión de los domingos debía de estar liderada solo por hombres y los hombres son los únicos que deberían de enseñar. En algunos círculos bíblicos eclesiásticos eso podría sonar muy correcto, pero no es lo que la Biblia enseña. No es lo que la Biblia enseña. Los ancianos y los pastores estamos llamados a velar y a la palabra en inglés es oversee, así, a velar, a cuidar, a pastorear, a liderar la congregación y a las diferentes personas con sus diferentes dones. Eso no significa que las mujeres tienen que cerrar su boca en todo momento. Vamos a llegar a un capítulo en 1 Corintios donde vamos a estudiar esto con mucho cuidado. Esas chicas que se sentaron aquí oraron en conjunto con los líderes de esta iglesia, se prepararon en conjunto con los líderes de esta iglesia, y los ancianos de esta iglesia estaban completamente tranquilos con sus manos, usando el lenguaje bíblico, sobre estas chicas para que ellas enseñaran para edificar la congregación. Dentro de lo que yo he estudiado hasta el momento y consultado con otros hermanos en la fe, que es lo que enseña la palabra de Dios, eso no es ninguna falta. Pero a veces abrazamos muy rápidamente cosas que no hemos estudiado, pero que suenan muy chiva,
que están alejados de la sabiduría de Dios. Estamos poniendo mi entendimiento encima de lo que enseña la palabra de Dios y tenemos que tener cuidado. Porque siempre que la sabiduría de Dios está por debajo de la sabiduría de los hombres, lo que vamos a causar es desunidad, división, destrucción, daños estructurales del edificio, pérdida para los constructores o caída y destrucción de la iglesia y destrucción para los culpables de la destrucción de la iglesia, si no hay arrepentimiento. Ahora, necesitamos rápidamente ir a través de esto para que usted pueda tener los ojos claros de lo que está pasando a nivel universal. Dentro de la Iglesia Universal hay algo que se ha metido que se llama el liberalismo teológico o la teología liberal. La teología liberal inició en Inglaterra, bueno, en Alemania, si no me equivoco, y en los países de Europa en el siglo XIX y ha afectado mucho las iglesias de América, especialmente la iglesia estadounidense. Obviamente, cuando se estudia la historia de la iglesia a partir del siglo XIX en adelante, si usted pone sus ojos en las iglesias en Europa que han abrazado la teología liberal y han dejado la teología bíblica para perseguir estas cosas, esas iglesias ya no existen, se destruyeron, exactamente de lo que Pablo está anunciando aquí en 1 Corintios 3, en 1 Corintios 3, cuando abrazamos la sabiduría de los hombres. La iglesia en Estados Unidos está sufriendo grandemente también por esta teología liberal. ¿Cuáles son las marcas de la teología liberal que a usted le interesa conocer? Número 1, no creen en la infalibilidad bíblica. Ellos no creen que la Biblia es perfecta, ellos no creen que toda la palabra de Dios es palabra de Dios, como la misma Biblia y la Iglesia Universal ha afirmado por más de 1800 años, hasta el liberalismo teológico que viene a cuestionar esas cosas, sino para decir 2000 años. Uno de los grandes maestros en Alemania, Rudolf Bultmann, que murió en 1976, propone que la razón tiene que liderar la revelación, es decir, que los cristianos deberían de creer solamente lo que ellos tienen la capacidad de entender. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, decía Rudolf, todos los textos bíblicos donde hay milagros divinos que los seres humanos no pueden entender, tenemos que descartarlos como si no fueran verdad. Y por ende, imagínense, fueron todos el 95% de los evangelios y de muchos de los textos del Nuevo Testamento, porque él dice que la razón, la capacidad de entender de nosotros los seres humanos lidera la experiencia del cristiano y no la sumisión a la revelación bíblica. Otra de las marcas, no creen en los cuerpos de doctrina o las doctrinas o lo que nosotros hemos estudiado aquí en la iglesia como la doctrina sistemática, por ejemplo, todo lo que la Biblia enseña con respecto a un tema. Ellos creen en que uno tiene que tener la mente abierta para que Dios le vaya enseñando lo que Dios quiere enseñarle a usted o a usted o a usted, según como usted quiera aprenderlo en sus diferentes momentos. Y que aquellos que nos dedicamos a profundizar en el estudio de la palabra de Dios somos unos fundamentalistas, somos unos radicales y estamos equivocados. Ellos se enfocan en la experiencia, era lo que les decía ahora temprano. El padre de la teología liberal, que se llamaba Friedrich, no puedo pronunciar el apellido alemán, murió en 1834, él plantea que la teología, es decir, que la manera en que nosotros podemos entender a Dios es meramente el resultado de nuestra experiencia con Dios. Entonces todo el mundo ha conocido a esos cristianos que usted le dice, oh, sos cristiano, y ellos dicen, sí, claro, yo soy cristiano. ¿A cuál iglesia vas? Ah, no, yo a la iglesia no voy. Ah, no vas a la iglesia. Si no tienes una relación con la novia de Cristo, ¿verdad? Le ganas uno decir, no vas a la iglesia. No, yo me relaciono con Dios de una manera, es mi cosa, es una relación, mira que chiva. Es algo que usted,
viera lo mío, qué lindo. Pero vos leen la Biblia, usted lee la Biblia de vez en cuando. No, porque es que a mí el Espíritu Santo me revela cosas, Él me va diciendo a mí lo que es bueno, lo que es malo, cómo hacer y cómo jugarla en la vida. Todo es a base de experiencia. Eso es un resultado de la teología liberal. Para no irnos hasta el principio de los tiempos, sino hasta los tiempos de Cristo, por 1800 años nadie dentro de la iglesia pensaba así, hasta que este puño de personas empezaron a meter ese tipo de errores dentro del cristianismo. Ya no es teología, ahora es antropología, ahora se trata de entender lo que usted quiere y sentir lo que usted quiere como ser humano. Obviamente ellos se enfocan en el amor, Dios es todo amor y solo amor, y se olvidan de los otros atributos de Dios, como la santidad, la justicia, la ira, el pecado. Ellos creen que todos somos buenos, es decir, niegan la doctrina del pecado. Ellos creen que todos somos hijos de Dios, entonces niegan la justificación solamente por la fe. Y ellos creen que todos vamos al cielo, creen en el universalismo, no creen que nadie va a ir al infierno, sino que como Dios es todo amor, al final de cuentas va a perdonar a todos. Claramente, como no creen en el infierno de alguna manera o creen en el universalismo, no hay necesidad de predicar el Evangelio. Entonces desecharon el Evangelio de Jesucristo, porque nadie lo necesita para salvarse, claro, Dios va a perdonar a todos. Promueven el ecumenismo. El ecumenismo significa, en el contexto de esta enseñanza, que están dispuestos a negociar cualquier verdad bíblica para mantener la paz entre los hombres. Por ejemplo, estaba este ejemplo en inglés. Hace no mucho, no tengo la fecha precisa, pero líderes de diferentes religiones se tomaron de las manos para orar por la paz del mundo. Entonces, los líderes cristianos liberales estuvieron dispuestos a negar cualquier enseñanza bíblica para tomarse las manos con personas que creen en diferentes dioses y en conjunto elevar una oración a quien no sé, para mantener la unidad dentro de las diferentes religiones. Y suena tan lindo. ¿A ustedes no les ha pasado? Como que están en una conversación con algo y como que usted dice, aquí lo más lindo sería que yo me quede callado y que sigamos teniendo esta cena súper chiva, ¿verdad? Donde de repente alguien dice, es que la manera, cristianos, es que la manera en que yo voy a verdaderamente asegurarme de que estas personas para mi vida, para que yo pueda verdaderamente honrar a Dios con mi relación matrimonial, va a ser por medio de que vivamos por lo menos 6 meses juntos, fuera del matrimonio, experimentando todas las bendiciones que están enseñadas para el matrimonio, entiéndase de relaciones sexuales y demás. Y las personas dentro de la mesa dicen, mucha, eso suena muy bien, ¿verdad? Muy claro, si haces ese tipo de cosas, puedes verdaderamente estar seguro y glorificar a Dios con tu unión matrimonial. Y uno está ahí, y uno dice, esto pasa en un microinstante, ¿verdad? Como que uno dice, ¿qué actual sería que yo me quede callado y que este almuerzo siga tan chivo como va, ¿verdad? Sí, como que yo negocie la verdad que sé que tengo que decir para mantener la unidad y la paz en esta mesa. Perdón, pero, hermanos y hermanas, la palabra de Dios enseña algo completamente en contra de eso que esta persona está proponiendo. Allá vamos de radical, de fundamentalista, de los liberales. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Tenemos que tener cuidado con ese orgullo intelectual que cree que nosotros podemos poner nuestra sabiduría y nuestro entendimiento sobre las cosas encima de la sabiduría de Dios, porque eso lo único que lleva es a la enfermedad de la iglesia y la destrucción de la misma. Necesitamos ser humildes. Humildes no significa callarnos. Es que usted no es humilde porque usted cree que usted, verdaderamente cuando usted habla de Dios, usted es el único que cree que tiene la verdad. Mi hermano, yo te lo digo con todo el amor y todo el respeto del mundo y puedo entender por qué no me crees, pero sí, la verdad de Dios sí es la verdad. Esa es la verdad absoluta. Es que no sos humilde. La respuesta no es,
Ok, para ser humilde según tu definición, entonces yo voy a negar la verdad de Dios, porque nosotros somos llamados a someternos ¿a quién? ¿Al mundo o a Dios? A Dios y a su verdad, como dijeron los apóstoles cuando nos mandaron a callar. Quédense callados y aquí mantenemos la paz. No podemos callarnos. Va en contra de lo que el Señor Jesucristo nos mandó a predicar, y salieron de la cárcel predicando. Nosotros no podemos bajar la cabeza ante la sabiduría del mundo, solo ante la sabiduría de Dios, y creer en humildad, con esperanza, en que la verdad de Dios puede transformar el corazón de los hombres cuando nosotros la sostenemos en lo alto sin negociarlo. Porque la realidad es que la verdadera paz nunca llega cuando nosotros comprometemos la verdad. Si nosotros creemos verdaderamente que la unidad de esta iglesia va a permanecer solo por callar la verdad a la cual fuimos llamados a proclamar y a practicar, nos estamos engañando. Todos están sentados aquí y se vuelven a ver los unos a los otros y dicen qué bonita iglesia, hay un montón de sillas llenas y estamos cada día más creciendo y podemos ser una iglesia desagradable al Señor, que cuando se reúne no esté adorando a Dios, porque dentro de nuestros corazones hay un montón de rivalidad, hay un montón de divisiones, hay un montón de cosas que no nos queremos decir y que no queremos obedecer, pero qué linda se ve la iglesia llena. No seamos esas iglesias del Apocalipsis que el Señor va a señalar y va a decir, no se parecen en nada a lo que yo mandé. Con todo esto claro, Pablo cierra. Por lo tanto, que nadie base su orgullo en los seres humanos. Al fin y al cabo, todo es de ustedes. Ya sea Pablo o Apolos o Cefas o el mundo o la vida o la muerte o lo presente o lo porvenir, todo es de ustedes y ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué perder el tiempo en poner los ojos en la sabiduría del mundo? Cualquier cosa que usted vea como buena es porque Dios nos la ha dado a través de Cristo y todas son de nosotros para edificación nuestra, para edificación de la iglesia. Las palabras de este texto se parecen mucho a las palabras de Pablo en Romanos 8, cuando él está hablando de que nosotros en Cristo somos más que vencedores. Vamos a poder con todas las dificultades dentro de nuestra iglesia, porque todas las cosas han sido nuestras a través de Cristo Jesús. Y todas las cosas, las divisiones, nuestras debilidades, de la mano de la sabiduría de Dios, operan para el bien de quienes lo aman, por la gracia y la misericordia de nuestro Señor. Y nada más veamos una última clave, simplemente para ser enfático en esto. Todas las bendiciones son nuestras porque nosotros somos de Cristo y Cristo es de Dios. Cuando usted ve eso en el sentido contrario, descubre algo hermoso. Cristo es de Dios. Cristo se somete a Dios. Todo lo que Dios dijo que era la voluntad que el Hijo tenía que cumplir, Él la cumple, y lo único que sale de este sometimiento y esta obediencia son cosas buenas. Ahora, nosotros somos de Cristo. ¿Qué es lo que Cristo nos ha modelado? Que por medio de someternos, no a nuestra sabiduría, no a nuestro entendimiento, no a lo que nos vende el mundo, sino a lo que viene de Dios. Por más que nosotros no lo podamos ver, el resultado va a ser bueno. El resultado va a ser tan bueno como el sometimiento de Cristo al Padre cuando la iglesia se somete a la única y suprema sabiduría de Dios revelada a los hombres a través de su palabra. Y esa es nuestra tarea. ¿Ok? Muy bien, tal vez alguien pudiera llamarnos de abajo y si están bien.